Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este primer domingo de Cuaresma, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 al 10. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra del Señor. Fíjate cómo lo que se nos muestra en la lectura del libro del Deuteronomio es la necesidad de presentar al Señor las primicias de la cosecha. ¿Qué significa? Significa los primeros frutos. No algunos frutos, no los frutos que sobraron, sino lo primero. Lógicamente, esta lectura, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? Pensando en esas primicias en nuestra vida que tenemos que ofrecer al Señor. Y dice el libro del Deuteronomio que cuando presentes tus primicias, entonces delante del sacerdote que le recibirá dirás: mi padre fue un arameo errante bajo Egipto y se estableció. Fuimos aprisionados por Egipto al convertirnos en un pueblo, pero fuimos escuchados después de clamar al Señor, que escuchó nuestra voz. Y entonces, entre grandes portentos, con grandes señales, nos liberó y nos trajo a esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Es decir, la lógica de las primicias, ¿en qué se basa? Se basa, lógicamente, en reconocer la historia de mi vida, la historia de mi salvación. Todo lo que tengo me lo ha dado el Señor y se lo ofrezco a Él. ¿Qué es lo que le tengo que ofrecer a Él? Bueno, la primicia de todo, lo primero de todo. ¿Cómo ejemplificamos esto? Fíjate en el ejemplo más sencillo. Cada día el Señor me da un día de vida. Qué bonito es cuando mi día inicia entregándole la primicia de mi día, lo primero de mi día. Es decir, que yo lo primero que hago al levantarme es ponerme en oración y ofrecerle el día que estoy por vivir. Qué hermoso es entonces entregarle lo primero. Lo primero significa, la primicia, siempre estar pendiente de entregarle lo mejor al Señor, no lo último. Qué pena da cuando una persona se le pregunta: oye, bueno, ¿y tú, tu vida de oración? Sí, yo antes de dormir rezo. Antes de dormir. Qué bueno, pero ¿y el resto del día? O sea, le entrego al Señor lo último, lo que me sobra, el agotamiento. Piénsalo en una forma distinta. Hoy en día nos enfrentamos a una mentalidad donde a la gente se le dice: no te cases tan joven, no te cases tan joven, espera, vive, disfruta.
y después te casarás para formar la familia. ¿Qué le voy a entregar entonces a los hijos? La vejez. Le voy a entregar ya a un hombre, una mujer de 30, 35, 40 años. ¿Por qué no le quiero entregar las primicias? ¡Ah! No, porque esas son para mí, la juventud es para mí, para que yo la pueda disfrutar. Lo mismo se dice sobre los sacerdotes. A mí me ha tocado escuchar personas que dicen, no, pero es que muy chiquito para que entre en el seminario. ¿Cómo va a entrar un chiquito de 18 años en el seminario para hacerse sacerdote? ¿Y qué le tiene que entregar al Señor? La vejez. No, qué hermoso es decidirse desde temprano en la vida, entregarse entera y completamente al Señor. Pudiéramos seguir con muchísimos ejemplos de cómo le ofrecemos las primicias al Señor, pero todo parte de reconocer que todo, absolutamente todo, lo tengo gracias a Él. En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentran la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. El primer domingo de Cuaresma se llama litúrgicamente invocavit, que significa invocar, pues la reflexión profunda de este domingo es la invocación al Señor. Fíjate cómo se invoca al Señor en la primera lectura a través de las primicias y cómo la carta a los Romanos ha mencionado 2 veces esta invocación con nuestra boca al Señor. La idea de la cual parte esta parte de la carta a los Romanos es que muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, se encuentra la salvación. Qué frase más preciosa y más bonita. ¿Por qué? Porque lo que se nos está diciendo es algo tan sencillo, pero tan profundo. ¿De quién depende la salvación? O me lo puedo preguntar de la siguiente manera. ¿Quién me puede arrebatar a mí la salvación? En este mundo, nadie. Nadie me puede arrebatar la salvación, porque la salvación depende de las decisiones que yo tome, es decir, si yo decido escuchar o no la palabra de Dios, si yo decido poner en práctica la palabra de Dios o no. Por eso está a mi alcance, está en mi boca, está en mi corazón. No depende de otro, nadie me la puede quitar. Y continúa San Pablo explicando, por eso basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón. Fíjate en estas 2 acciones porque a veces nos encontramos con personas que están muy confundidas pensando que se trata simplemente, no, sí, yo reconozco y digo que Jesús es mi Salvador y lo creo desde el fondo de mi corazón, pero resulta que no cumplo lo que el Señor me dice. Hay que invocar al Señor y eso significa una manifestación externa, una manifestación vocal. Por eso nosotros todos los domingos recitamos el credo. Esa es la manifestación pública que hacemos de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ahí hacemos toda nuestra profesión de fe. Por eso da pena esas personas que no conocen el credo, no se lo saben y ni siquiera se preocupan de aprenderlo, de llevarlo escrito. En muchas partes está al alcance. En nuestra diócesis, por ejemplo, ahora nos aseguramos que siempre esté en la hojita dominical,
para que se pueda leer si es que no me lo sé. Pero todavía más pena da a aquellas personas que sabiéndolo no lo quieren profesar con la boca. Y durante la misa parece que están mudos, mudos. No, es que a mí no me gusta hablar. El Señor te está diciendo que tienes que proclamar con la boca. Pero segunda cosa, creer con el corazón. Y creer con el corazón, hermano mío, no significa una acción sentimental. Ah, sí, yo lo siento, yo lo siento. No, 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 es que no tiene nada que ver con el sentimiento. Creer con el corazón, ¿qué significa? Acoger la palabra de Dios y esforzarse para ponerla en práctica. Una persona que dice, no, yo sí creo desde lo más profundo de mi corazón, pero resulta que no comulga. Entonces no cree. No cree. No, no, sí, yo sí creo. No hay un creer si no es justamente haciendo lo que el Señor nos dice. Hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca. Creer con el corazón para alcanzar la santidad. Fíjate eso. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de acción. Es una cuestión de poner en práctica, en obra, la palabra de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Como ves, en este primer domingo de Cuaresma nos enfrentamos a esos 40 días que pasa Jesús en el desierto. Y esta tiene que ser la primera reflexión. Es decir, Jesús, llevado, conducido por el Espíritu, se interna en el desierto y permanece 40 días. ¿Por qué vivimos los sacrificios, las mortificaciones, el ayuno, la penitencia que hacemos en este tiempo de Cuaresma? Para ser conducidos por el Espíritu del mismo modo que Jesús, para acompañar a Jesús. El desierto nos muestra cómo debe ser nuestra Cuaresma. ¿Por qué? Porque ¿qué consuelos hay en el desierto? Ninguno. ¿Qué veo en el desierto? Arena. Por un lado y por el otro lado, ¿qué es lo que veo? Arena. No hay ningún consuelo visual. Por eso todo aquello que nos quitemos durante este tiempo de Cuaresma será un modo de unirnos verdaderamente con Jesús, de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Me quito los gustos, me quito las salidas, me quito las fiestas, me quito las redes sociales, me quito el alimento cuando hago el ayuno, me quito ciertos placeres me quito las series de televisión, me quito los gustos que tengo. Pero eso se llama entrar en el desierto. Eso se llama justamente entrar en el desierto. Cuando pasan esos 40 días sin comer, siente hambre y empiezan las tentaciones.
Qué importante es darse cuenta cómo el Señor se ha fortalecido justamente pasando esos 40 días para enfrentar las tentaciones. ¿Para qué quiero yo pasar estos 40 días unido al Señor? Para enfrentar todas las tentaciones que tengo en mi vida y poder salir efectivamente victorioso. Empiezan las tentaciones y tenemos que fijarnos en algo muy hermoso. ¿Cómo responde al Señor a cada una de las tentaciones? El demonio le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús contesta, está escrito. Y este es el modo en que va a contestar a las tres tentaciones. No va a contestar con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Mira cómo se nos está mostrando cómo debemos atacar las tentaciones. Confiando en la palabra de Dios. Qué bonito es cuando uno tiene memorizada un versículo, cuando uno tiene memorizado unas palabras de la Escritura que nos sirven como arma de defensa delante de las tentaciones. Y cuando viene la tentación, entonces las digo. Pero qué importante es darnos cuenta que si este domingo es de invocación que nos enseña a invocar al Señor, no hay mejor modo de invocar al Señor que con la lectura de la palabra de Dios. Por eso aquel que está acostumbrado a tener la palabra de Dios en su boca ya está protegiéndose contra las tentaciones, ya está luchando contra las tentaciones. La primera arma que nos da el Señor para combatir las tentaciones. Ahora, ¿qué es lo que ofrece en primer lugar el demonio? La solución a esos problemas temporales. Tienes hambre. Y entonces el Señor responde, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiere decir? Que sí, yo podré tener ganas de muchas cosas y podré tener necesidades, pero siempre hay una prioridad. Y yo tengo que buscar en mi vida siempre lo que es primero. Y lo primero es siempre amar a Dios sobre todas las cosas. Lleva a Jesús a un monte elevado y le muestra todos los reinos. A mí me ha sido entregado todo esto. Te lo entrego. Y el Señor responde, adorarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la tentación que hay aquí? Aquí la tentación que se esconde es pensar que el fin justifica los medios. ¿A qué me refiero? Decir, pero si la misión es sacar a Satanás del mundo, liberar al mundo de Satanás, entonces yo haciendo este acto voy a lograrlo. Esto es lo que piensan muchos cuando se dejan llevar por esa falsa ética de que el fin justifica los medios. No, yo no hago el mal para buscar el bien, nunca. Yo no hago el mal para buscar el bien, hago el bien para buscar el bien. El fin no justifican los medios. Por eso no, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo lo servirás. No voy a hacer el mal para buscar el bien, siempre el bien. Y la tercera tentación, perdón, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde lo alto del templo. ¿Por qué? Porque está escrito. Fíjate qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque el Señor, como te decía, ha contestado a todas las tentaciones utilizando la palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás en la tercera tentación? Utilizar también la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que la palabra de Dios tiene una interpretación correcta y muchas interpretaciones incorrectas. Que Satanás también utiliza la palabra de Dios. Por eso no todo aquel que dice, no, pero está escrito, no, pero es que depende de la interpretación que estás dando. Porque puedes estar dando una interpretación completamente incorrecta a la palabra de Dios. Y por eso el Señor lo que hace es decirle, sí, pero también está escrito. Y no puede haber contradicción en la palabra. Y esto me va a dar efectivamente, y esto me va a dar efectivamente la línea que yo tengo que seguir en la interpretación de la palabra de Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retira hasta que llegue la hora. ¿Cuál hora? La hora de la pasión.
hasta que llegue la hora de la pasión, donde estará presente el demonio con toda su fuerza para creer que venciendo, que matando a Jesús, lograba la victoria que nunca conseguirá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, les recuerdo que estamos en campaña para poder mejorar el servicio que se ofrece desde este espacio de Proclama. Podemos hacer donaciones a través de tarjeta de crédito o a través de transferencias a la cuenta bancaria. Toda la información está en la descripción del video. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.